Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar este simposio sobre prevención de la diabetes. Y voy a presentarle a los expositores muy conocidos, el doctor Federico Fariña, la doctora Rocío Aparicio, la doctora Felicia Cañete y el doctor Pablo Aschner. El doctor Federico Fariña es especialista en diabetología, va a ser el primer expositor. Es del equipo técnico del Programa Nacional de Diabetes. Él es máster en nutrición clínica, es especialista en nutrición deportiva y entrenamiento y del staff de servicio de endocrinología y metabolismo del Hospital Central del IPS. No sé si puedo pedirle al doctor que pase a exponernos. Gracias. Muy buenas tardes para todos. No le veo al doctor Escurra para agradecerle nuevamente, pero sí quiero agradecer a la Sociedad Paraguaya de Diabetología por convocarme una vez más. Es un placer para mí participar de este evento y estar compartiendo con todos ustedes. Miren el tema que me dieron. Debemos cambiar el corte del diagnóstico de diabetes y realmente es una gran pregunta y es una gran responsabilidad también para los que tienen que tomar esta decisión, porque son recomendaciones que tienen un gran impacto. Automáticamente cuando se hace cualquier cambio en los puntos de corte, el número de pacientes aumenta. Eso afecta a los gastos en salud pública, pero vamos a ver qué nos dice la evidencia. Bien, primero quise hacer un poco de historia para recordar los criterios diagnósticos propuestos por la Asociación Americana de Diabetes en el año 1979 y por la OMS en el año 1985. Si funciona el puntero. Entonces, teníamos tres criterios en ese entonces para hacer el diagnóstico de diabetes. En primer lugar, síntomas de la diabetes: poliuria, polidipsia, pérdida no explicada de peso asociadas a hiperglucemias iguales o mayores a 200 en cualquier momento del día, independientemente del tiempo transcurrido desde la última comida. Esto es algo que probablemente muchos no conocen porque ya venimos de la era del cambio. En ausencia de síntomas, el punto de corte para diagnóstico de glicemia en ayunas era de 140 o más y había que confirmar en 2 ocasiones para hacer el diagnóstico de diabetes. Y por último, la sobrecarga oral a la glucosa con un valor igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Y fíjense qué engorroso era en ese entonces porque había que confirmar en 2 ocasiones este valor y por lo tanto el test. También ya se proponía en ese entonces, hace casi 50 años, el diagnóstico o la terminología de intolerancia a los hidratos de carbono, que se hacía en ese entonces, diagnóstico con los valores a las 2 horas de la sobrecarga oral a la glucosa, entre 140 pero menores a 200. Y el concepto importante ya estaba desde hace 5 décadas. La prediabetes implica un mayor riesgo de progresar a diabetes y de aterosclerosis. 20 años después, esos criterios fueron modificados en el año 1997, la ADA y la OMS en el 1998. Ambas entidades llegaron a un consenso y en conjunto recomendaron descender este valor de 140 miligramos por decilitro en ayunas a 126 sin modificar los otros 2 criterios. Teníamos 3 en ese entonces. Y ya empezaba a plantear la división en 2 grupos de los pacientes que tenían glucemias entre 100 a 126. El grupo que tenía menor a 110, el diagnóstico era glucemia en ayunas normal. 110 a 126, el diagnóstico era de glucemia alterada en ayunas y mayor a 26 el diagnóstico era diabetes. O sea que hasta ese entonces teníamos que tener 110 o más para que se nos haga el diagnóstico de glucemia alterada en ayunas. ¿Por qué se hizo este cambio? Porque el umbral glucémico
que utilizaban antes no eran correlativos a los 200 miligramos por decilitro que se obtenían a las 2 horas de la sobrecarga oral a la glucosa. Y era muy importante correlacionar esos valores porque la idea es que sean equivalentes y predecir el riesgo de complicaciones tanto macro como microvasculares, específicamente microvasculares, y enseguida vamos a ver cuál. Eran 3 criterios. Luego, estudios emblemáticos como el DSCT, el UKPDS, nos dejaron grandes enseñanzas. Como pueden ver acá, no era lo mismo hacer un tratamiento convencional que hacer un tratamiento intensivo en los pacientes con diabetes. Hacer un tratamiento intensivo no solamente mejoraba sus valores de hemoglobina glicada, sino que a la larga se asociaba a una reducción de las complicaciones crónicas. Y por supuesto el gran legado que es el de la memoria metabólica. Entonces, estudios como estos, donde se hicieron prevención de complicaciones crónicas, hicieron o les dieron la seguridad para introducir un nuevo parámetro que nos iba a ayudar al diagnóstico de la diabetes, que era la hemoglobina glicada. En los últimos años se habla mucho también, se hace mucho énfasis en la prediabetes, porque es un factor de riesgo de progresión a la diabetes. Sabemos que el que tiene prediabetes va a tener diabetes y sabemos que el que tiene prediabetes también tiene riesgo de enfermedad vascular, tanto micro como macrovascular. Mucho hincapié también se hizo en los últimos años en los factores de riesgo, porque antes parecía que solo importaba el valor de laboratorio. Hoy en día hay que correlacionar eso con los factores de riesgo y hay que analizar al paciente como un todo. Estos son los 8 factores de riesgo del test que todos conocemos. Es el test de Findris, que predice la probabilidad de desarrollar diabetes en los próximos 10 años. Tiene en cuenta 8 factores, 4 de ellos se pueden modificar y 4 de ellos no se pueden modificar. Entonces, con más razón, nos enfocamos en los factores modificables. ¿Por qué? Porque si nosotros intervenimos de manera precoz, sabiendo que tanto hay aumento de la progresión a diabetes y a complicaciones asociadas a ella, esa ventana para la intervención se abre más allá del valor de 126. Bien, me planteé 3 preguntas que quiero responder con evidencia científica como para ir viendo si realmente tenemos que o estamos ante un inminente cambio de los puntos de corte del diagnóstico. En primer lugar, ¿cuál es la asociación entre la glucemia en ayunas y el riesgo de desarrollar diabetes? Este es un estudio que hicieron Nichols y colaboradores. Los participantes de este estudio fueron participantes sin diabetes y sin alteración de la glucemia en ayunas previamente. Casi 50.000 pacientes o personas, mejor dicho, participaron de este estudio. Tenían glucemias en ayunas normales, sin antecedentes de diabetes, como les dije, pero sí tenían factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y lo que hicieron en este estudio fue agrupar en 4 grupos a los casi 50.000 participantes. Todos ellos tenían valores menor a 100 y los grupos fueron 84 menos, los que tenían valores de 84 menos, los que tenían entre 85 a 89, el grupo que tenía 90 a 94, el grupo que tenía 95 a 100. 95 a 99. La idea era justamente evaluar si utilizando el punto de corte de 100 estamos bien o nos estamos quedando cortos. El promedio de seguimiento fue de 7 años y fíjense los resultados. Por cada miligramo por decilitro que aumenta nuestro valor de glucemia o de glucosa en ayunas, aumenta en un 6% nuestro riesgo de desarrollar diabetes, siempre correlacionando con los factores de riesgo. Y este aumento exponencial del porcentaje se vio a partir del punto de corte de 85. O sea que realmente con 100 estamos bien para diagnóstico de prediabetes. Este es un estudio que nos muestra que con 100 probablemente estemos llegando tarde. Y el grupo con el mayor hazard ratio fue el grupo de los que tenían entre 95 y 99 con un
2.33, que representa la mayor significancia estadística. Entonces, los que estaban en este grupo fueron los que desarrollaron en mayor proporción diabetes en el seguimiento. Respondiendo o tratando de responder a la misma pregunta, este es un estudio que se hizo en Japón que confirmaba esta observación que les acabo de compartir. También un grupo importante estudiado, 37.000 pacientes también con glucemias en ayunas normales. Y este fue un estudio retrospectivo y utilizaron métodos de regresión para evaluar a los pacientes. Y de ese total de pacientes o de personas que tenían glucemias normales, 1028 terminó desarrollando diabetes. La conclusión más importante de este estudio es básicamente parecido a lo que nos mostraba el estudio anterior. Por cada miligramo por decilitro que aumenta nuestra glucosa, en este caso, teniendo en cuenta el último grupo que veíamos acá, los dos últimos grupos, ya el siguiente estudio contempla de 90 a 99, ellos tienen un 9% o desarrollaron en un 9% el diabetes en el seguimiento o en el análisis prospectivo. Bien, entonces, nuevamente respondiendo a esta pregunta, con 100 probablemente nos estamos quedando cortos al momento de hacer el diagnóstico. Esta es la segunda pregunta. ¿Cuál sería el valor de la glucemia en ayunas que refleja mejor el inicio de las alteraciones en la función de la célula beta? Sabemos que el principal factor de riesgo asociado a nuestros pacientes es la obesidad y con la obesidad la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina se presenta también a nivel del hígado. ¿Y cómo responde el hígado a esta resistencia a la insulina? Aumentando la producción hepática de glucosa, y cuando los valores alcanzan 100 miligramos por decilitro, ya estamos hablando de un deterioro de la función beta celular. O sea, cuando una persona tiene 100 o más, ya hay deterioro de la función beta celular, entonces eso es muy importante también. Pero probablemente considerando 100 como punto de corte, estamos llegando tarde nuevamente. ¿Por qué? Porque hacemos el diagnóstico de glucemia alterada en ayunas cuando tenemos 100 o más, pero el porcentaje de deterioro de la célula beta es un mínimo de 40%. Entonces, deberíamos modificar realmente este valor para tratar de hacer un diagnóstico cuando la función beta celular esté en un porcentaje menor a este. Eso sería muy importante también. La tercera pregunta es teniendo en cuenta a las complicaciones microvasculares. Sabemos que los puntos de corte se dieron teniendo en cuenta los valores que predecían el desarrollo de retinopatía a largo plazo. Entonces, la probabilidad de desarrollar retinopatía se volvió una variable en el análisis. Y este es un metaanálisis que muestra estudios que analizan la frecuencia de retinopatía en subgrupos. Dos subgrupos, los que tenían entre 100 y 110 y los que tenían de 100 a 126. Los porcentajes fueron 14% la asociación con relación a desarrollo de retinopatía en el grupo que estaba o que contemplaba su glucemia entre 100 y 110, para ambos grupos 8%, y para el tercer grupo entre en el 100 a 126 un 13 a 18%. Si bien estadísticamente estos porcentajes no son significativos, la retinopatía estuvo presente en los tres grupos, pero sería interesante también determinar un valor en el que, digamos, hasta acá es donde observamos retinopatía y a partir de acá ya no se empieza a observar, como para hacer un ajuste también en los puntos de corte. ¿Y qué hay con relación al test de tolerancia oral a la glucosa? Pasamos ya de la glucemia en ayunas y vemos si hay algo nuevo con relación al otro criterio diagnóstico de diabetes. Y esta es una declaración que se presentó en el Congreso de Tecnologías en Diabetes en marzo de este año. Un posicionamiento de la IDF elaborado por un panel internacional, fueron 22 expertos de 15 países, y recomienda el uso ya no
del valor a las 2 horas del test de tolerancia oral a la glucosa, sino el valor a la 1 hora para hacer el diagnóstico de hiperglucemia intermedia con valores de 155 o más, y el diagnóstico de diabetes para valores iguales o mayores a 209 miligramos por decilitro. ¿Y cuál sería la justificación? Que estos valores son altamente predictivos para detectar personas en riesgo de progresión a diabetes y complicaciones tanto micro como macrovasculares. O sea que este ya es un paso también a cambios en los criterios diagnósticos. Y nadie le quita lugar a la hemoglobina glicada, vimos el estudio emblemático, pero con nuevas métricas tenemos que tener en cuenta también estas nuevas métricas. Y lo más importante me parece tener en cuenta aquellos pacientes con factores de riesgo, pero que tengan una hemoglobina glicada igual o menor a 5.6, es decir, normal. Si yo tengo factores de riesgo y una hemoglobina glicada de 5.1, al año siguiente tengo un 10% de variación, pero aún así me sigo manteniendo en un rango normal, yo ya soy un paciente que con factores de riesgo a quien se le debe solicitar un test de tolerancia oral a la glucosa. Y quizás ya con esos valores a la 1 hora para tratar de determinar con la mayor precocidad posible si tengo o no algún grado de disglucemia. Y por último, una de las métricas más nuevas, pero que vino a revolucionar, es el tiempo en rango y un gran legado ya que nos está dejando, que es la variabilidad glucémica. Y hoy en día ya no nos queda duda con los estudios que tenemos a disposición de que la variabilidad glucémica está relacionada de manera directa con el riesgo cardiovascular. Entonces, mientras peor es la variabilidad glucémica, mayor es el riesgo cardiovascular de los pacientes. Como vemos en este grupo de color rojo, son los que peor variabilidad glucémica presentaron, tenían mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y también mayor riesgo de progresión a retinopatía diabética, nuestra variable de análisis que vemos hace 50 años. Entonces, también es importante tener esta nueva métrica como un parámetro para hacer quizás un diagnóstico precoz de alguna disglucemia. Este es otro estudio presentado por Batelino también en el Congreso de Tecnologías en Diabetes este año, y él propone utilizar el tiempo de rango estrecho, que es entre 70 y 140, y hacer seguimiento a aquellos pacientes y si presentan o no alteraciones postprandiales sobre todo. Algo muy importante es que con el monitoreo continuo de glucosa, nosotros en un día tenemos 288 valores en ayunas y postprandiales. En 14 días serían más de 4.000 valores que yo tengo en un lapso de 14 días en comparación a la glicada, que termina siendo menos específica por la variabilidad que tienen esos 120 días y las glucemias en ese periodo de tiempo. Entonces, Batelino recomienda un 10% de variación por encima de 140, es decir, el tiempo de rango estrecho, una probable progresión a disglucemia en estos pacientes con factores de riesgo. Otros estudios proponen 15% y otros un promedio entre ambos que sería un 12%. Bien, ¿por qué es importante entonces tener en cuenta las nuevas métricas, los parámetros anteriores, los factores de riesgo? Porque estamos ante una entidad que, como todos sabemos, cobra muchísima importancia por su alta prevalencia y subestimación, no solo por parte de los pacientes, sino por nuestra parte como médicos o profesionales de la salud también. Y es una alteración que conlleva a enfermedad cardiovascular, complicaciones, lo que aumenta la morbimortalidad de cualquiera quien la padezca. Obviamente, para hacer una recomendación o un cambio de los puntos de corte se necesitan estudios con solvencia para que nosotros tengamos puntos de corte y escalas de riesgo para poder valorar de manera individualizada y lo más objetiva posible a nuestros pacientes. Y por último, todo esto ¿para qué? Para elaborar programas enfocados en prevención, optimización del estilo de vida, lo que venimos viendo, el diagnóstico temprano y de esa manera reducir la prevalencia de complicaciones tanto micro como macrovasculares. Muchísimas gracias.
Hola. Bueno, para no dar toda la vueltita, disculpen, voy a presentarle acá a la doctora Felicia Cañete. La doctora Felicia Cañete es especialista en medicina interna, tiene posgrado aquí y en el exterior. Es especialista en endocrinología y diabetología, fue directora de vigilancia de enfermedades no transmisibles y directora del Programa Nacional de Diabetes. Una amplia trayectoria, pionera en prevención y en el Programa Nacional de la década de los 80-90. Así que es un placer tenerla con nosotros. Nos va a hablar exactamente de la prevención en diabetes mellitus y, dice ella, iniciar cuanto antes. ¿Está bien? Muchas gracias, doctora Jazmín. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador del Congreso Paraguayo de Diabetología por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema. Bueno, la prevención de la diabetes, iniciar cuanto antes mejor. Bueno, ¿cuándo haríamos eso? Entonces, mi esquema de presentación se va a basar en eso, ver la prevención a escala poblacional de la diabetes y en escala individual. Y, por último, compartir con ustedes una experiencia que estamos haciendo en Paraguay. Bueno, la diabetes es una de las patologías más frecuentes actualmente a nivel mundial y representa un grave problema de salud pública en muchos países y también en nuestro país. Se estima que para el año 2045 el aumento de la diabetes será aproximadamente un 46%. Y este gran aumento de la diabetes se debe fundamentalmente al cambio de estilo de vida a un estilo de vida sedentario de la población y también al aumento cada vez más de la prevalencia de la obesidad. Y en Paraguay es muy importante también tener en cuenta, comparto con ustedes las cifras de diabetes en nuestro país, que también se ha visto con la última encuesta que ha aumentado bastante, tanto en mujeres como en varones y tanto en el área urbana como en el área rural. Ustedes ven acá, bueno, no funciona. También como es importante que la diabetes ya en personas de 18 años ya tenemos un 5% de prevalencia y esto va aumentando con la edad, llegando a casi del 20% en personas por encima de 60 años, ¿verdad? Que estábamos en la conferencia anterior, estaban hablando justamente de mujeres en etapa de la menopausia, justamente es la edad donde más diabetes tenemos en nuestro país. Aparte de esto, es muy importante recordar que las personas con diabetes está acompañado de varios factores de riesgo. Y acá podemos ver los factores de riesgo conductuales y los factores de riesgo ya biológicos en un alto porcentaje. Ustedes ven acá que la actividad física baja o actividad física insuficiente en las personas con diabetes alcanza un 45%. El consumo de tabaco, que hoy día se ha demostrado que es un factor importante también para el desarrollo de la diabetes en un casi 7%. Consumo excesivo de sal, que ustedes recuerdan que nosotros en nuestro país tenemos el consumo de 13.7 gramos por persona, ¿verdad? Y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es menos de 5 gramos por día y nosotros estamos consumiendo 13.7. Y sabemos también que el consumo excesivo de sal favorece a la prevalencia de obesidad y por lo tanto, consecuentemente, a la diabetes. Hipertensión, 82% de nuestros pacientes con diabetes tienen hipertensión, sobrepeso y obesidad en un 70% prácticamente, y dislipidemia. O sea, todos los factores de riesgo ya están presentes en las personas con diabetes. Sin embargo, en las personas, en la población normal, también tenemos un alto porcentaje. Por ejemplo, el bajo consumo de frutas y verduras, nada más que un 5%, o sea, bajísimo. En la primera encuesta habíamos visto un 15% y estábamos alarmados porque nada más que era ese 15%. Sin embargo, con esta encuesta hemos visto que esto bajó al 5%. Bajo nivel de actividad física en la población general es de un 45% también. Y sobrepeso y obesidad también es en un porcentaje muy elevado.
Entonces, la prevención de la diabetes, como sabemos, la diabetes tipo 2 es el tipo de diabetes más frecuente a nivel mundial y en nuestro país también. Existen factores que no podemos modificar, por lo tanto, la prevención es más difícil en esas personas, como por ejemplo la herencia genética es no modificable, el origen étnico, la edad no se puede modificar. Sin embargo, existen otros factores que sí se pueden modificar, como sobrepeso y obesidad, que es alto porcentaje en nuestra población, la mala alimentación caracterizada por un consumo bajo de frutas y verduras y un exceso de productos ultraprocesados y exceso también de sal. La poca actividad física y el tabaquismo. Aparte de eso, también es importante modificar el contexto donde vive la persona. No solamente estos aspectos de factores de riesgo, sino también el contexto. Entonces, ¿a quién tenemos que prevenir? ¿O a quién o a quiénes debemos prevenir? Y existen dos grupos de personas a quien podemos prevenir. La población general, que ya tiene estos factores de riesgo elevados que acabo de decirle en nuestro país, y también las personas con alto riesgo de desarrollar diabetes. Para eso existen varias evidencias que nos muestran que debemos hacer estas intervenciones. Entonces, le hablo primero de la población, la estrategia en la población general, que no solamente tiene el objetivo de reducir los factores de riesgo en la población general, sino también cambiar el contexto, que es muy, muy importante. Una persona puede hacer un plan de una intervención como para disminuir los riesgos, los factores de riesgo, mejor dicho, pero vive en un ambiente con muchos riesgos, tanto para la obesidad como la diabetes. Entonces, las intervenciones poblacionales tienen ese objetivo. Existen directrices y recomendaciones internacionales para poder intervenir en la población. Voy a compartir con ustedes algunas de estas intervenciones. Por ejemplo, el mejoramiento de la alimentación en la primera infancia, que tiene como objetivo ya empezar a cuidar la alimentación y el peso de la mujer embarazada, de tal forma a tener un niño con un peso adecuado y no un niño con bajo peso que después, en la etapa de la adolescencia, va a ser el adulto o el adolescente obeso. Y también mirar la perspectiva o el ciclo de vida. Empezar en la mujer embarazada, pero luego continuar con esta estrategia de alimentación y actividad física y fundamentalmente la etapa escolar donde se puede modular los hábitos de los niños y de los adolescentes. Y estos son estudios que nos muestran que si nosotros mantenemos eso, podemos reducir la prevención de las enfermedades no transmisibles. Y ustedes saben que la diabetes es la enfermedad trazadora dentro de las enfermedades no transmisibles. Entonces vemos que esto puede dar resultados importantes solamente en cambios conductuales en cuanto a la actividad física y a la alimentación. Entonces, tener en cuenta el ciclo vital de las personas. Otra intervención es las intervenciones en contextos especiales. Y fundamentalmente los estudios muestran que las intervenciones que se realizan en contextos especiales donde tenemos una población cautiva son en el entorno escolar y en los lugares de trabajo. Y existen estudios que nos muestran que estas intervenciones sí tienen objetivo y reduce justamente la prevalencia de los factores de riesgo en la población general, en la población que no tiene aún diabetes. Y en esto, lógicamente lo más importante es la alimentación, la actividad física, pero también el entorno escolar, donde se interviene la cantina, donde se interviene la preparación, donde se interviene la actividad física, aumentando los días y las horas de actividad física y lo mismo en el entorno laboral. Otra estrategia es el ambiente favorable, o sea, permitir un ambiente favorable, ya sea en donde viven las personas, en la ciudad, en el barrio, en el país, en la región, ¿verdad? Ambiente que favorezcan la práctica de actividad física, por un lado. Y por otro lado, también ambiente que favorezca el transporte activo, es decir, que las personas caminen, porque sabemos que cuando hay un servicio de transporte público importante, en buenas condiciones, las personas usan este tipo de transporte.
Pero el transporte público sabemos que no nos deja frente a nuestra casa, sino tenemos que caminar un poco para tomar el transporte público, pero también nos deja un poco retirado de donde nos vamos. Entonces, eso favorece el transporte activo. También se puede usar bicicleta y otras formas de hacer actividad física. Si se tiene un ambiente, un espacio apropiado para hacer deportes también, entonces poner las plazas en condiciones, tener polideportivo, ayuda a que las personas puedan realizar actividad física y cambie ese estilo de vida sedentario que hoy día aumenta debido a la falta de espacio físico para realizar la actividad física. Otras medidas son las medidas fiscales, legislativas y normativas, que son varias, que importan muchísimo. Entre ellas tenemos, por ejemplo, las legislaciones o normativas que marcan el precio de los productos saludables, que muchas veces sabemos que los productos saludables en buenas condiciones, los alimentos sanos, son mucho más caros que un alimento ultraprocesado, un alimento no saludable. Entonces, es importante en este sentido tener normativas que regulen el precio de los alimentos saludables. Así también los sitios de venta de estos productos, que así como encontramos comida chatarra en cada esquina, también que en cada esquina encontremos productos saludables. Es importante también la producción frutícola, hortícola, ¿verdad? La política de tal forma a tener la cantidad suficiente de productos para el consumo. Y en este sentido también es importante la publicidad de los alimentos no saludables, o sea, reducir o disminuir la publicidad de los alimentos no saludables, fundamentalmente en niños y adolescentes, dirigido a niños y adolescentes, y también el etiquetado frontal de los productos envasados, ultraprocesados, que son también los que ayudan a poder realizar una mejor opción cuando uno va de compra. Entonces existen varias normativas y leyes que nos pueden ayudar. Lo mismo en el caso del tabaco, ¿verdad? Que sabemos que el tabaquismo produce también el desarrollo de la diabetes. Entonces, hoy día tenemos varios países y en nuestro país el convenio marco del control del tabaco, y dentro de ellos tenemos muchísimos artículos que nos ayudan justamente a poder evitar el tabaquismo y también el fumar el humo de segunda mano. Otras intervenciones son las intervenciones de alcance poblacional, que justamente estaba hablando del tabaquismo, ¿verdad? Y la educación, el mercadeo social y la movilización, que se refiere fundamentalmente a las campañas masivas de comunicación para llegar a la población, ya sea a través de los medios sociales, ¿verdad? En forma de educación y fundamentalmente incentivando el cambio de estilos de vida. Entonces, eso también ayuda para la prevención a nivel poblacional. Entonces, podemos decir que existen varios indicios que nos muestran que esta estrategia poblacional ayuda a prevenir la diabetes. Pero lo que sí muestran estos estudios también es que una estrategia en forma aislada no puede ser posible, con eso no puede ser posible lograr la prevención de la diabetes. Se tiene que utilizar varias estrategias para poder prevenir. Entonces, como dijimos, ¿a quién prevenimos? A la población general, y estas son las estrategias propuestas a la población general. Pero también se puede prevenir a las personas con alto riesgo de presentar diabetes. Y en ese sentido existen varios estudios. Yo voy a compartir con ustedes algunas de ellas que son las que tienen mucho valor, porque son las primeras y las que demostraron que un cambio de estilo de vida puede prevenir la diabetes. Este es un estudio que fue publicado en el año 97, la primera publicación, el estudio de Akin, que nos muestra justamente que en 3 grupos se realizó el cambio de estilo de vida en 3 grupos. Un grupo control, un grupo con dieta y otro grupo dieta y actividad física. Y que encontraron que la incidencia de diabetes fue del 10% en el grupo control, el grupo que no fue intervenido. Y en el grupo de diabetes, perdón, en el grupo de control que tuvo ejercicio, 8.3%. Sin embargo, en el grupo dieta más ejercicio fue de 9.6%. Sin embargo, la reducción de diabetes en los grupos fueron
33% en el grupo con dieta, 47% se redujo la diabetes en el grupo control y 38% en el grupo que tenía dieta más actividad física. O sea, este es un estudio, uno de los primeros estudios que se basó en cambio de estilos de vida. Luego, el primer resultado se publicó a los 6 años, luego posteriormente se publicó a los 20 años, a los 23 años, y se ve que persisten estos beneficios en cuanto a prevención de diabetes a lo largo del tiempo. Este es otro estudio también basado en cambio de estilo de vida, un estudio del doctor Tomileto, ¿verdad?, que muestra también que la incidencia de diabetes después de 4 años fue del 11% en el grupo de intervención y 23% en el grupo control. O sea, fue mucho mayor la incidencia de diabetes en el grupo control. Y la reducción de diabetes se produjo en un 58%. Es muchísimo más también que el otro grupo, el otro estudio. Y este último estudio que también este estudio también se basó en cambio de estilo de vida, pero comparado con un fármaco que es la metformina. Y este estudio también, el primer resultado se publicó a los 2,8 años, pero luego se publicó después de 10 años y que muestra que persisten estos beneficios si persiste la intervención. Y muestra que hubo una incidencia de 11% en el grupo control, 7.8% en el grupo de metformina y 4.8% en el grupo con intervención de cambio de estilos de vida. La reducción fue del 58% en el grupo de cambio de estilo de vida y 31% en el grupo con metformina. O sea, fue mucho mayor el resultado en el grupo cambio de estilos de vida que en el grupo con fármacos. Bueno, acá hay una serie de estudios que se basaron también en cambio de estilo de vida que lógicamente ya no voy a compartir con ustedes nada más que para que puedan ver. Y la tercera parte es, ¿qué es lo que estamos haciendo en Paraguay nosotros para prevenir la diabetes? Y nosotros estamos haciendo intervenciones con medidas integrales dirigidas a las enfermedades no transmisibles y lógicamente incluida la diabetes. Y cuando la pregunta era iniciar cuanto antes, ¿qué significa iniciar cuanto antes? Y entonces tenemos que empezar en la población general y no encontrar a personas con alto riesgo de factores de riesgo. Entonces deberíamos de hacer eso. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en Paraguay en cuanto a la población general? Estrategias, mejoramiento del entorno con respecto a nutrición y actividad física, en los establecimientos escolares, rotulación de productos envasados, campañas de sensibilización y una respuesta de la institución para las personas que ya tienen factores de riesgo. Esto comparto con ustedes la ley de diabetes que nos muestra ya en su artículo 14, insistiendo en la publicidad de alimentos no saludables, fundamentalmente dirigidos a niños y adolescentes, que no podíamos hacer hasta ahora porque no teníamos el etiquetado frontal de los alimentos envasados. A partir seguramente de este año vamos a poder realizar. Pero sí también en la ley de diabetes nos dice que debemos nosotros disminuir los factores de riesgo que están expuestos a los niños y a los adolescentes en el entorno escolar. Esta es una resolución del Ministerio de Educación y Culto y Ciencias que nos muestra justamente de 2018, que nos muestra que se establece la pausa activa en los niños y adolescentes después de cada intervención o de cada actividad pedagógica. 10 minutos de pausa activa y también a partir de ahí se estableció o se implementó el recreo activo, que significa que los niños en el recreo por lo menos 20 minutos tienen que hacer una actividad física. Este es otra intervención que estamos realizando con UNICEF en entornos escolares.
Y el objetivo justamente es el conocimiento sobre la actividad física y la alimentación saludable, implementar en las cantinas, que estas escuelas tengan cantinas saludables, pero trabajar también el ambiente para que el ambiente sea un ambiente propicio para llevar una vida saludable. También por eso en este proyecto incluyen hacer huertas escolares, el consumo de frutas y verduras. Este año se incorporan 50 escuelas, se está realizando en forma progresiva en las regiones sanitarias y este año se va a intervenir 3 regiones sanitarias y se incluyen 50 escuelas con este propósito en este grupo que estamos trabajando con UNICEF. La otra intervención dijimos que era la regulación, que se refiere al etiquetado frontal de los productos envasados, que prácticamente, comparto con ustedes que acá prácticamente todos los países de América tienen, y nosotros desde el año pasado, del 2023, también tenemos la promulgación del etiquetado frontal de alimentos envasados, y les muestro que prácticamente todos los países tienen el gráfico que es del octógono, excepto Brasil y Canadá, que tiene la lupa, y que nosotros también, bueno, en el Parlamento se aprobó este gráfico que es de la lupa, que no es lo mejor, pero bueno, por lo menos tenemos hoy día el etiquetado frontal de alimentos. Y la campaña para prevenir la obesidad y consecuentemente la diabetes, que está dirigido también a niños y adolescentes en relación a la actividad física y al hábito, a la alimentación saludable, que se hizo a través de todas las redes sociales, de la televisión, de la radio, ¿verdad? A través de un video y muchas otras informaciones que se ha publicado durante todo este tiempo que estuvimos con la campaña de concienciación dirigido fundamentalmente a niños y adolescentes. Y bueno, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen algún factor de riesgo y fundamentalmente aquellas personas que tienen obesidad? Como vimos, más del 70% de las personas con diabetes ya tienen obesidad y las personas también que de la población general tiene alto porcentaje de obesidad. Entonces, le ofrecemos un consultorio de manejo integral de la obesidad. Hoy día tenemos 33 consultorios, como ustedes ven acá, en 15 regiones sanitarias, que está formado por un grupo multidisciplinario de un médico, una persona que está capacitada para el desarrollo de la actividad física, un psiquiatra, un psicólogo y una nutricionista, que son las personas, el equipo que le da apoyo a las personas con factores de riesgo. Entonces, como conclusión, podemos decir que estas medidas sencillas en la población y también en las personas con riesgo han demostrado que puede retrasar o prevenir la diabetes tipo 2. Pero que ninguna intervención en forma aislada ha demostrado tener éxito, que lo que se debe hacer varias intervenciones al mismo tiempo, trabajar con las personas, pero trabajar con el ambiente también para poder tener éxito en nuestras intervenciones. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a llamar a la doctora Rocío Aparicio, quien nos va a hablar de cómo se ha implementado o cómo implementar un programa de prevención en nuestro país, Paraguay. Doctora. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación y vamos a desarrollar este tema que es súper importante y un tema que no sé, la verdad que pensé muchísimo qué es lo que iba a decir hoy, ¿verdad? Pero les traigo digamos, un approach un poquito diferente. Bueno, en primer lugar, lo mismo que presentó la doctora Cañete hace un ratito, la prevalencia de diabetes. Pero en particular, quiero hacer un énfasis en que la prevalencia de diabetes, sobre todo, va a aumentar en países de ingreso mediano y bajo. No es igual para todos. Acá podemos ver, según la IDF, en África, 134% se espera el incremento en los próximos años, versus el norte de África, el sudeste de Asia
la región SACA, que es donde estamos nosotros, el Pacífico Oeste, el Norteamérica y Europa. Europa, como ven, solamente el 13% va a tener aumento de diabetes comparado con otras regiones. O sea que hay algo que hace diferente que la diabetes aumente en un país, o sea, en una región versus en otras regiones. Entonces, esto es lo que es nuestra región en particular, que es la región SACA, y nosotros estamos rankeados por el Banco Mundial como de ingreso mediano alto en nuestro país, ¿sí? Y se espera entonces, por lo tanto, un incremento del 50% según las predicciones que hace la IDF. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los determinantes de salud más eficaces identificados para prevenir la diabetes tipo 2? Esto es la Universidad de Wisconsin, ven ahí, que digamos, da un puntaje de 40% a los factores socioeconómicos como productores de, no solamente diabetes tipo 2, sino de todas las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Es lo que incluye la educación, el estado del trabajo, el soporte familiar, los ingresos y la comunidad. Da un 10% digamos, de intervención, o sea, de posibilidad de producir enfermedades no transmisibles, entre ellas diabetes, cuando tenemos dificultades con el ambiente físico, sobre todo si no tenemos vivienda y la calidad del agua y del aire son malas. 30% son referidos a conductas de salud, por ejemplo, el uso de tabaco, la dieta y el ejercicio, el alcohol y la actividad sexual. Y solamente un 20% atribuye a todo lo que es el acceso a una atención de calidad de salud. O sea, como ven acá, nosotros como profesionales de salud tenemos realmente una baja, digamos, no es tanto o sea, nosotros solo evidentemente que no vamos a poder hacer muchas cosas para poder mejorar toda nuestra situación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber un determinado país cómo está con respecto a sus determinantes de salud? Para ello existe un índice, que es este índice que se llama OECD. ¿Y qué es esto? Es una organización para la cooperación y el desarrollo económico. ¿Y para qué sirve esta organización? Esta es una organización que promueve políticas que mejoran el bienestar económico y social de la población mundial. Y entonces es un foro donde los gobiernos pueden compartir experiencias. Entonces, ¿qué hace este índice? Rankea 11 parámetros en más de 100 países. Y se puntúan de 1 a 10, siendo 10 el mejor. Puntúa, por ejemplo, la vivienda. 1 es si no tenés vivienda y 10 es si es que tenés una vivienda con todos los servicios básicos, limpia, higiénica. Después, por supuesto, los ingresos, ¿verdad? Menor ingresos, menor puntaje, al 10 es que tengas una buena calidad de vida. El empleo, la comunidad, la educación, el medio ambiente, el compromiso cívico, la salud, la satisfacción de la persona, la seguridad y, algo muy importante, el balance vida-trabajo. Entonces, todos estos ítems están puntuados por esta organización y clasifican de acuerdo a esto a los países que están digamos, en OECD. Paraguay ya firmó un convenio, pero nosotros todavía no estamos haciendo este índice actualmente. Bueno, y estos son todos los países que ustedes pueden encontrar que están rankeados, están marcados los países que son de la región SACA. ¿Ven? La mayoría son de otras regiones. Acá, por ejemplo, está Chile, ¿verdad? Chile, acá ven su puntuación del 0 al 10. Esta es la puntuación de Chile en cuanto a vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad y balance vida-trabajo. Esto es Chile. Y esto es Noruega. ¿Ven? Como es un poquito diferente la puntuación que reciben dos países diferentes.
Entonces, ¿cuáles son los países que obtuvieron mejor puntaje en todas las categorías? Son estos países: Suecia, Finlandia, Noruega, Austria, Alemania, Luxemburgo, Islandia, Países Bajos, Estados Unidos y Australia. Estos son países que la mayoría son europeos. Acá, por ejemplo, tenemos los Países Bajos y Noruega, que les mostré hace un ratito. Como se puede ver, digamos, uno de los mejores países que rankean súper bien en todos estos puntos. Entonces, ahora yo quise comparar si es que esto se vincula con la salud, ¿verdad? Entonces, busqué el perfil de los países para la diabetes de la OMS comparado con esto. Y, por ejemplo, para Países Bajos, acá voy a mostrar. Entonces, esto es el perfil y ustedes se pueden descargar, o sea que la OMS hace un perfil para cada país. Entonces, ¿qué tiene Países Bajos? Ahí está la prevalencia de diabetes, ¿ven? La prevalencia de diabetes es solamente 6.1%, y está aunque tiene todavía una alta prevalencia de sobrepeso, obesidad e inactividad física. Tienen también varias políticas, directrices y vigilancias contra la diabetes. Y lo que es importante es que tienen también preventivas para reducir el sobrepeso y la obesidad y sobre la inactividad física. ¿Y qué más tienen ellos? Tienen medicamentos disponibles en la atención primaria, pero eso ya es, en general. Y tienen tecnología disponible en los establecimientos de atención primaria, cuentan con todo esto, no en todos, como aclaran, pero gran parte. Entonces, ven, esto es Países Bajos. Entonces, y ahí ven la prevalencia. Entonces, una vez que llegamos a eso, entonces hice una búsqueda, cuáles son los factores de salud identificados con los que se debe actuar para prevenir la diabetes. En primer lugar, todos los papers, después le dejo la bibliografía, el nivel socioeconómico bajo, ¿verdad? Es algo que a veces nosotros no vamos a poder influir. El nivel de educación bajo y, por supuesto, lo que dijo la doctora hace un rato, la planificación de ciudades mal diseñadas, lejanía para acceder a alimentos frescos, falta de lugares para actividad física y vivir lejos del trabajo. Se considera que más de 20 minutos entre tu casa y tu trabajo ya ellos puntúan como malo. Bueno, encontraron también que cualquier tipo de discriminación o falta de apoyo social influye para tener diabetes. Y también, por supuesto, programas y materiales educativos que no están adaptados a la cultura local, ¿verdad? O sea, que el doctor dice una cosa y el paciente no entiende nada de lo que le está diciendo. Bueno, ahora, los países que tuvieron éxito con campañas tienen ya programas de prevención así ya bien instalados. Nosotros estamos empezando, pero estos traje de otros países para ver un poquito qué nosotros podíamos mejorar acá. Y tienen varios elementos comunes que contribuyen a su eficacia. En primer lugar, tienen intervenciones estructuradas en el estilo de vida, ¿verdad? Que eso ya sabemos todo, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo que es la diferencia? Que hacen establecimiento de objetivos específicos y alcanzables. Por ejemplo, le dicen al paciente que sí o sí tiene que hacer 150 minutos de actividad física, así como algo bien medible. Y tienen apoyo individualizado, o sea, hay alguien que le llama al paciente y le dice, ¿sabes qué, doña fulana, don fulano, hiciste tus 150 minutos de actividad física? Entonces ellos vieron mejor resultado cuando no solamente se le dice, sino cuando al paciente se le sigue, ¿verdad? No se le deja al aire libre al paciente. Otra cosa, por supuesto, accesibilidad a los servicios de salud. Es difícil, si el centro de salud va a tener que cruzar un charco o un arroyo para irte, ¿verdad? Va a ser mucho más difícil que accedas si es que está cerquita de tu casa. Por supuesto que la adaptación cultural de los pacientes, ¿verdad? Hay que hablarles en su idioma al paciente. También en los programas que tuvieron éxito se encontró que las dinámicas de grupo mejoran, grupales fomentan el apoyo social y la motivación. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes, cuando se les llama así, se les hace grupos y se les habla y ellos se cuentan experiencias, se notó que tienen muchísima mejor adherencia y retención, esos famosos clubes
de pacientes que tienen presión, que tienen alta, que tienen diabetes, ¿verdad? Entonces, esta es una estrategia que se vio que mejora. Por supuesto que el contacto frecuente y seguimiento. Hay que agendarle al paciente, decirle, llamarle, decirle tal día tenés que venir para que se te controle tu azúcar, tu presión, lo que sea. Entonces, las sesiones de seguimiento regulares son críticas. También encontraron que estos programas no son fijos, sino que los van adaptando, ¿verdad? Los programas exitosos evalúan continuamente su eficacia y se adaptan, ¿verdad? No es que lo que hoy digo ya es letra, está escrito en piedra, van mejorando. Y por supuesto que también tiene que haber compromiso de los profesionales de salud y de los líderes comunitarios, forman un acuerdo, entonces en esos lugares funciona mejor, con todas las otras personas que no son de salud, ¿sí? Bueno, y por supuesto el uso de la tecnología, teléfonos móviles con mensajería, ¿verdad? Ahí la doctora le está hablando, ¿verdad? Aplicaciones varias de salud, plataformas para reuniones virtuales o educación en salud y uso de redes sociales. O sea que usar un poquito la tecnología como en todos estos programas de prevención es, digamos, algo que deberíamos hacer porque ahora todo el mundo tiene un teléfono, ¿sí? Bueno, otra cosa importante sería, antes de construir cualquier programa, ¿verdad? Nosotros deberíamos saber que, en primer lugar, nosotros estamos hablando de diabetes, pero sus primas hermanas, que son todas las enfermedades transmisibles, son un continuo y tienen que abarcarse en conjunto. Y que siempre, así como dijo la doctora hace un ratito, hay que asumir una perspectiva del ciclo de vida. Nosotros tenemos que empezar con la preconcepción luego inclusive, o sea, con la población general, con esa que se va a embarazar, ahí empezar. Y, por supuesto, tener en cuenta al individuo, buscar equidad, universalidad y multidimensional. La persona es multidimensional, ¿sí? Entonces, esos son los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de construir cualquier programa de prevención, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los actores, por supuesto, que tienen que participar en nuestra hoja de ruta? No podemos estar solos. El ministro de Economía, yo no le veo acá sentado ni al ministro de Economía, ni al ministro de Trabajo, ni de Medio Ambiente, ni al ministro de Agricultura, ni al de Educación, ni al comandante de la policía, ni al de la MITIC, ni al de viviendas y de planificación urbana. Todos estos deben estar, digamos, involucrados en la construcción de cualquier tipo, si nosotros queremos, de cualquier tipo de programa, si nosotros queremos tener éxito. Es imposible solos, ¿sí? Entonces, y algo nuevo que estamos ya en el 2024, nosotros tenemos que utilizar también no solamente la tecnología, sino la inteligencia artificial para recolección de datos que predicen riesgo de diabetes. Actualmente ustedes saben que hay varios modelos de inteligencia artificial que están utilizando conjuntos de datos que se llama Big Data, ¿verdad? Para analizar, identificar patrones y factores de riesgo para desarrollo de diabetes tipo 2. ¿Y qué se le carga a la inteligencia artificial? Se le pueden cargar datos de historia clínica, datos de signos vitales, se le pueden poner imágenes, parámetros biológicos y datos genómicos. Entonces uno puede tener un modelo mucho más predictivo, ¿verdad? Estos estudios ya se están desarrollando actualmente tanto en Inglaterra como en China, que son pioneros, y están encontrando que aparte de los factores tradicionales como glicada, o sea, el aumento de la glicada, el IMC, también hay otros parámetros nuevos, como por ejemplo, las personas que les gusta el gusto dulce, o sea, una persona que te dice, no, a mí no me gusta, ¿quieres comer pizza o torta? Torta, te dice. Entonces, a las personas encontraron que esas tenían, por ejemplo, mayor posibilidad de desarrollar diabetes. O aquellas personas que tenían la gama GT alta y, como les dije, se están viendo otros factores que nosotros quizás no estábamos considerando gracias al uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Diferentes de los que normalmente estamos acostumbrados. Inclusive datos genómicos, ¿verdad? Se está haciendo bancos genéticos digamos, como les dije, en Inglaterra y en China. Entonces ellos están viendo que, de acuerdo a su población, hay población que genéticamente ya tiene más riesgo tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2. Entonces es bastante completo lo que nosotros podemos, y yo creo que a esto es lo que tenemos que apuntar.
Bueno, y entonces, aparte, una vez que nosotros implementamos, por supuesto que nosotros vamos a tener los datos crudos y vamos a analizar los datos y va a ser un ajuste permanente de políticas de prevención. Y los datos a analizar deberían incluir no solamente variables biológicas, como les dije, sino también todas las otras variables, porque da un mejor puntaje. Y por supuesto que estos hallazgos los hallazgos derivados del análisis influyen tanto en el sistema de salud como también sobre los otros sectores, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que no se puede hacer ninguna política ni intervención por sí sola para garantizar el éxito de un programa de prevención. Solo no vamos a llegar ni a la esquina, en primer lugar. Segundo lugar, entonces nosotros por supuesto que tenemos que hacer una fuerte abogacía para que todos los otros sectores se unan con nosotros y demostrarles realmente que es importante, no porque nosotros les decimos nomás, sino para que ellos vean que les afecta a ellos, ¿verdad? Y tienen que saber que sus acciones influyen significativamente uno en el otro, ¿verdad? Que la persona no tenga casa, que la persona no tenga acceso al centro de salud cercano, eso va a influir, quieras o no quieras. Y de nosotros tenemos que también ahora integrar la inteligencia artificial por su posibilidad, porque nos da modelos de predicción de patologías como la diabetes. O sea, todas las patologías ahora están ya, digamos, se le están cargando a la inteligencia artificial de tal manera que, digamos, podamos tener modelos ya mucho más, con mucha mayor precisión en el futuro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Aparicio. Olvidé presentarte como soy Guay, disculpen la transgresión, ¿verdad? Ella es una excelente internista, es diabetóloga, es past presidente de la Sociedad de Pie Diabético, impulsora del mismo, realmente una especialidad que era un poco marginada, diré, y que ha cobrado protagonismo últimamente gracias a este excelente equipo del cual ella forma parte. Aparte, la autora es jefa del servicio de diabetología del Hospital de Policía. Muchas gracias, doctora. Y ahora voy a presentarle a un amigo de hace mucho tiempo, ¿verdad? De la década de los 90, más o menos, que nos conocemos, 80 por ahí. Amigo colombiano, el profesor doctor Pablo Ashner. Él es especialista en medicina interna, es especialista en endocrinología, profesor asociado de endocrinología en la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, es asesor de investigaciones en el Hospital Universitario San Ignacio y director científico de la Asociación Colombiana de Diabetes. Tiene una maestría en epidemiología clínica y un montón de títulos más, así que creo que todos los conocemos. Muchísimas gracias, doctor, por estar. Y muchas gracias a todos los expositores que nos precedieron, todos excelentes. De nuevo, es un placer estar aquí con ustedes. Esta mañana ya estuve en el salón de arriba. Por cierto que veo que hemos estado muy puntuales, tanto que los organizadores estaban un poco ansiosos de que no apareciera yo a tiempo, y eso me recordó de alguien que va a golpear en una puerta de un salón y dice, perdón, aquí es donde va a ocurrir mañana la reunión de ansiosos, y dice el señor, sí, aquí va a ser, pero si quiere entre porque ya todos están aquí. Ok, voy a continuar con el tema de prevención. Lo último que escuché me pareció muy razonable y debemos pensar siempre que para meternos en prevención de diabetes tenemos que tener resueltos muchos problemas, entre ellos tener un buen programa de manejo de la diabetes, inclusive un programa para recibir a aquellos que tienen diabetes no reconocida, que ya es un buen número en nuestro medio, más o menos un 30%. Sin embargo, cuando uno busca personas con diabetes no reconocida, encuentra un buen número de personas
con un estado prediabético, que hoy en día lo llamamos hiperglucemia intermedia, que serían los candidatos a esta estrategia de prevención primaria, es decir, prevenir diabetes. ¿Qué significa prevenir? Pues la definición la ven ustedes ahí, es decir, anticiparse a un hecho y evitar que ocurra. Y en realidad lo de evitar es un tema que por ahora tenemos en duda y probablemente sería mejor hablar de retrasar, es decir, por lo menos demorar la aparición de la diabetes. Y eso tiene sus connotaciones importantes, inclusive con respecto a expectativa de vida. Si miramos la historia natural de la diabetes, pues básicamente tenemos, ustedes esta gráfica la conocen de sobra, la resistencia a insulina a lo largo de la vida va aumentando, la producción de insulina en atención a esa demanda en aquellos sujetos predispuestos a tener diabetes, o sea que tengan una predisposición genética, pues van a poder compensar con insulina, con producción de insulina por un tiempo, pero luego ya no van a ser capaces y va a decaer la producción. Y entonces vamos a ver que en un momento dado esa persona tiene ya elevación de la glucemia porque ya la insulina no es suficiente para la mayor demanda. Posteriormente, si no hay ningún cambio, pues termina desarrollando una diabetes, pero para el tiempo que se diagnostica ya se ha perdido como un 65%, según algunos estudios de extrapolación, un 65% de la producción de insulina, y en ese momento tenemos un aumento que venía de antes de un 70% en la resistencia, o sea que probablemente en ese momento ya es tarde. Y esto pues va acompañado, como era de esperar, de una elevación de la hemoglobina glicosilada por encima de los niveles de diagnóstico, que son las líneas punteadas que están abajo, y esto precedido o simultáneamente con un incremento en el peso, que es la clave, o sea, ese es el que realmente da lugar al aumento de la resistencia a insulina y en presencia, repito, de una predisposición genética a la falla, a fracasar, pues la producción de insulina va disminuyendo. Entonces lo que estamos hablando es de tratar de detener este proceso antes de que inicie la diabetes, ni siquiera la diabetes clínica, antes de que inicie la diabetes, si se quiere llamar así, bioquímica. Y para eso hay estrategias que buscan cambios de estilo de vida, fármacos antiobesidad, porque ya dijimos la clave ahí es el exceso de peso que aumenta la resistencia, la misma cirugía bariátrica que mencionamos, por cierto, en la charla de esta mañana, e inclusive fármacos antidiabéticos, como por ejemplo la metformina. Esas son, repito, estrategias para detener ese proceso antes de que comience la diabetes. Todas han mostrado alguna efectividad estadísticamente significativa, las que están en esta lista. La que más ha mostrado efectividad es la cirugía bariátrica, hasta con un 84%. Las glitazonas mostraron una efectividad alta, sobre todo después de una diabetes estacional, han sido estigmatizadas por los problemas que generan, pero resultaron ser muy efectivas. Los cambios de estilo de vida de diferentes formas, combinando dieta, ejercicio, etcétera, han mostrado una reducción de la progresión a diabetes de alrededor de un 50%, un poco más. Tenemos en cuanto a medicamentos las alfa-glucosidasas que mostraron una efectividad, pero no se les prestó atención porque también están estigmatizadas por sus efectos secundarios. La metformina, que ahora vamos a hablar más en detalle porque es muy usada,
Y luego tenemos hipolipemiantes, IECA o ARA2, bloqueados de canales de calcio también, y como ven ustedes, hasta el café, cosa que nos cae muy bien en Colombia. Ahora los nuevos agonistas de receptor de GLP-1, en GLP-1, GIP, GLP-1, GIP, GLP-1 y glucagón, todos han demostrado en desenlaces secundarios o exploratorios, han demostrado también una menor progresión a diabetes. De hecho, una muy significativa no progresión a diabetes en los estudios que se han hecho. Esto es en personas con alto riesgo, o sea, en personas con prediabetes, con intolerancia a la glucosa o con glicemia de ayuno alterada, sobre todo la primera. De todas esas estrategias, realmente las que han mostrado mayor consistencia han sido las que se basan en cambios de estilo de vida, y hay estudios ya a largo plazo, como ven ustedes ahí, a 20 años, 13 años, 10 años, que han demostrado que la prevención persiste, o sea, sigue habiendo una reducción del riesgo de alrededor de un 50%. En términos generales, el promedio, digamos, está como en un 37% de reducción del riesgo, pero va casi hasta el 50%. Entonces no cabe duda que la diabetes se puede prevenir, por lo menos en estudios clínicos controlados y especialmente con cambio de estilo de vida. Ahora el tema es cómo identificamos a aquellas personas que se pueden beneficiar de esta estrategia, o sea, personas en alto riesgo de desarrollarla, y para eso se han elaborado una serie de escalas predictivas, hay muchas en todo el mundo, pero tal vez la más validada es el FINRISC, que probablemente muchos de ustedes, si no todos, conocen. Ahí donde ven ustedes las estrellas son sitios donde ha sido validada, incluyendo en nuestro país. Hace poco hicimos una validación de diferentes estudios europeos, buscando más que todo la sensibilidad y especificidad para identificar personas que tienen en ese momento intolerancia a la glucosa o glucemia de ayuno alterada, y la idea es encontrar cuál es el mejor punto de corte para decir que en esa escala del FINRISC hay un alto riesgo. Nosotros hemos encontrado que ese punto de corte es de 13 o más puntos sobre 24. La única modificación que le hicimos al FINRISC original es en el tema de la cintura, el perímetro de cintura abdominal, con base en un estudio en el cual participaron pacientes de Paraguay. Encontramos, correlacionando perímetro de cintura con un software para medir grasa visceral mediante una tomografía axial computarizada, encontramos que el mejor punto de corte para identificar exceso de grasa visceral era de 94 en hombres, que es más o menos estándar, es lo que usan los europeos, y 90 en mujeres, o sea, no los 80 que figuran a veces. Es un wishful thinking, como uno diría, se ve muy bonita, pero no necesariamente ese es el punto de corte para mujeres es 90. Entonces, corrigiendo esas medidas en la escala de FINRISC, creamos lo que llamamos un FINRISC latinoamericano, y es el que utilizamos con un punto de corte, repito, hasta 13 o de 13 en adelante. De hecho, lo validamos mostrando que usando ese punto de corte, esas medidas de cintura, el FINRISC en mujeres mejora su valor predictivo. En hombres no cambia, porque pues al fin y al cabo, como ya dijimos, 94 es algo que se usa ya comúnmente. Bien, entonces teniendo esas personas con puntos de corte por encima de 13, ya tenemos identificados quiénes son los que tienen alto riesgo, pero los estudios que mencioné antes, los clínicos controlados,
han demostrado beneficio en personas que tienen alto riesgo y que tienen una tolerancia a la glucosa alterada demostrada mediante una PTOG. O sea, no basta con tener un punto de corte por encima de 13, podría ser, porque al fin y al cabo son personas de mayor riesgo, pero aumentaría mucho el número de candidatos a esta estrategia y no es sencilla. Luego, idealmente deberíamos enfocarnos en los que, además de eso, tienen una PTOG alterada que los clasifica como tolerancia a la glucosa alterada. Y esos son los candidatos a ser intervenidos mediante un programa, llamémoslo comunitario, que deberíamos estar implantando en todas partes. ¿Qué resultados se obtienen con esos programas ya a nivel poblacional o a nivel comunitario? Uno de los puntos críticos y que ha demostrado ser el que mejor se correlaciona con reducción de la incidencia de diabetes es el peso. Si se logra perder más de 5 kilos o más, hay mayor probabilidad de no progresar a diabetes. O sea que el primer objetivo debería ser lograr con el programa una pérdida de 5 kilos. Este es un metaanálisis de intervenciones de estilo de vida pragmáticas, o sea, estos estudios en buena parte de los casos no son controlados, son simplemente desarrollados con un solo brazo, y lo que ven ahí es que hay gran variedad de logros en términos de peso, pero en promedio es del orden de 2 kilos. ¿Desalentador? Pues sí, pero estamos hablando de intervenir poblaciones, no en ensayos clínicos controlados, sino en programas ya en la vida real. Esto estamos hablando de 12 meses y estos estudios no pretendían demostrar menor incidencia de diabetes porque el tiempo es demasiado corto. Este es otro metaanálisis que tomó nuevamente estudios translacionales, estudios de vida real. Lo que se hizo fue una metaregresión que demuestra que efectivamente es la pérdida de peso el principal determinante de la no progresión a diabetes, o sea, la prevención primaria. Y ven ustedes cómo esa metaregresión demuestra que por cada pérdida de 1 kilo hay un 43% menor riesgo de desarrollar diabetes, y esto es estadísticamente significativo. O sea, un 43% de lo que debería desarrollar, y eso va sumando, no es un 43% absoluto. Pero, repito, demuestra que es la pérdida de peso el punto crítico y es al que debemos apuntarle en nuestros programas de prevención de diabetes. Cuando se restringió a aquellos estudios que sí fueron hechos con grupo control, la reducción del riesgo relativo fue de 29%, y esto dio una diferencia absoluta del riesgo del 3%, lo que da un número necesario a tratar de 33. O sea que si uno pone 33 personas a seguir esto en la vida real, en estudios de este tipo, uno no va a progresar a diabetes. Ojalá fueran todos, pero por lo menos eso es ya un logro. Basado en esto, nosotros quisimos hacer un estudio pragmático también, o sea, lo que también se llama cuasi experimental, de un solo brazo, para ver la efectividad de este programa en nuestro medio. Y para eso escogimos 2 poblaciones, una en Barranquilla, en la costa, y otra en Bogotá, a la altura. Les hicimos la tamización con el FINRISC, la mitad tenían mayor de 12, o sea 13 o más. A esos les aplicamos la PTOG, ya ahí encontramos una falla, y es que solamente el 58% aceptaron hacerse la PTOG, los demás se escabulleron.
Y de ahí resultó que un 5% o casi un 6% tenían una diabetes no reconocida. Esos los mandamos al servicio de salud de su zona para ser atendidos. Y nos quedamos con este casi 14% de personas que además de tener un puntaje alto en el FINRIS, tenían en la PTOG una tolerancia a la glucosa alterada. También hicimos una intervención que, si me queda tiempo, les explico con relación a los que tenían bajo riesgo o riesgo intermedio, pero más que todo nos enfocamos en los de alto riesgo. ¿Qué hicimos con ellos? Los metimos a un programa estructurado parecido al que hay en Estados Unidos, que está basado en el DPP, el estudio de prevención de los Estados Unidos, que fue uno de los que les mostré. Este programa ha sido adaptado por el CDC de Atlanta como un curso para dictar a personas que están con tolerancia a la glucosa alterada. Y al año miramos qué pasó. Ahora, el curso que se dicta basado en el DPP en Estados Unidos es un curso de 26 sesiones durante un año. O sea, 26 veces las personas tienen que ir a ese curso a aprender a cambiar su estilo de vida. Y se considera que es adherente a aquel que cumple por lo menos 22 sesiones. La verdad es que en nuestro medio 26 sesiones, ni siquiera 22, la gente no va. Entonces, pedimos autorización para adaptar este curso, que ya está adaptado para latinos en Estados Unidos, adaptarlo para nosotros y lo bajamos a 10 sesiones. 10 sesiones de más o menos una hora, hora y media, donde son más talleres que otra cosa, donde les enseñamos a cambiar estilo de vida. Y cuando digo enseñamos, no somos el equipo de salud, entrenamos personas de la comunidad para que hicieran el coaching, o sea, el acompañamiento en este cambio de estilo de salud, pensando que ya las enfermeras y los educadores en diabetes tienen demasiado trabajo, son insuficientes para atender a la gente con diabetes, menos van a poder encargarse también de este grupo de prediabetes. Por eso entrenamos coaches. Son grupos pequeños de alrededor de 10, 12 personas por grupo en que les hicimos esa intervención. Esto es el resultado muy discreto, son 83 sujetos del total que tenían intolerancia a la glucosa, o sea, esperábamos el 100% de adherencia, con lo cual tendríamos una muestra suficiente para demostrar un beneficio clínicamente significativo. Solo logramos que el 57% terminaran ese programa de 10 sesiones. Y lo que principalmente evaluamos era el cambio de peso en un año, apuntándole a más de 5 kilos. Aquí está desglosado entre más de 60 y menos de 60 porque encontramos diferencias, pero los de más de 60 años perdieron más peso que los de menos de 60 años. La pérdida de peso en los de más de 60 años no fue tan alta, o sea, perdieron, pero no tanto, alrededor de 3.6 kilos en promedio. Los de menores de 60 años fueron menos, pero perdieron más peso, alrededor de un 4.3 kilos en promedio. En los sujetos que aquí está otra vez lo mismo, y esto es ya mostrando qué pasó con la tolerancia a la glucosa. Les repetimos la PTOG. Al cabo de un año, en los mayores de 60 años y aún más en los menores de 60 años, más de la mitad, lo que está en azul pálido, revirtieron, o sea, regresaron a tolerancia normal. Los que están en amarillo se quedaron en su estado prediabético y los que están en rojo progresaron
a diabetes. Ahí ven ustedes que entre los menores de 60 años casi el 13% progresó. ¿Eso es mucho, poco? ¿Era lo esperado? La verdad no sabemos, no teníamos un grupo control. Sin embargo, por estudios a nivel mundial, este es un metaanálisis de 103 estudios, sabemos que las personas con tolerancia a glucosa alterada al año, más o menos un 13% progresan. O sea que muy parecido a lo que alcanzamos nosotros. Cuando se tiene tolerancia a glucosa alterada y glicemia de ayuno alterada, progresa el 29%. Nosotros no nos fijamos cuáles tenían además glicemia de ayuno alterada, lo podemos calcular, pero por ahora no lo hemos hecho. Y eso más o menos equivale a lo que se puede encontrar con una hemoglobina alta. Por cierto, a 5 años, ustedes ven ahí la fila, es donde se ve mayor progresión a diabetes, 39% en los que tienen glicemia de ayuno alterada, 50% progresan a diabetes los que tienen ambas alteraciones en la PTOG y en ayunas, y es muy parecido a tener una hemoglobina glicosilada de 6 para arriba. La ADA dice que de 5 o 7 para arriba es prediabetes. La OMS, basado en estos datos y otros más, sugiere que sea de 6 para arriba, 6% para arriba, prediabetes. Esos serían los candidatos a intervención. Ok, han demostrado que sí es viable, que ya hay programas a nivel nacional para prevenir diabetes, teniendo en cuenta que la gente que está haciendo fila, o sea, que tiene prediabetes, es inclusive mayor en número a las personas que tienen diabetes. O sea, hay más gente con prediabetes o glicemia intermedia que con diabetes. O sea, es un trabajo enorme el que tenemos por delante. El año pasado tuvimos un debate en la ADA con el doctor Chufo, que está muy involucrado con el Programa Nacional de Prevención de Diabetes en los Estados Unidos, sobre si esta prevención, estos programas de prevención han tenido éxito o no. El doctor Chufo, pues obviamente dijo que no, porque la diabetes sigue aumentando y eso es un hecho indebatible. O sea que no hemos detenido la epidemia de diabetes, pero yo diría que eso es un tema del vaso lleno a medio lleno o medio vacío. En realidad, sabemos que los estudios sí han demostrado prevención. Sabemos que tan es así que ha habido ya programas nacionales de prevención y que esos programas suelen ser exitosos en las personas adherentes. La clave es completar el curso y ponerlo en práctica. Eso es lo difícil. Y yo diría que los obstáculos para lograrlo es que las personas son reacias a cambiar su estilo de vida cuando se sienten saludables. No sé qué dirían ustedes si llegan mañana al almuerzo y solo hay una manzana porque los quieren obligar a adelgazar y prevenir cuando ustedes, la mayoría, se sienten bien y no tienen por qué someterse a ese régimen, menos cuando no es voluntario. De hecho, hay muy pocos programas, es increíble y nomás hagan ustedes el ejercicio de revisar en sus hospitales o clínicas cuántos sujetos han pasado por una PTOG, han salido con intolerancia a la glucosa y nadie les prestó atención ni entraron a ningún programa de prevención. Y otro que a mí me parece un grave problema es que la vía más fácil cuando se detectan estos casos es darles metformina. Entonces, no sé aquí, pero por lo menos en Colombia, montones de gente con, entre comillas, prediabetes, toma 500, 850 miligramos de metformina al día y con eso se supone que no le va a dar diabetes. Y en realidad, si miramos los estudios clínicos, primero la dosis no es 850, es el doble en los estudios exitosos.
Segundo, no en todos tiene éxito. En el DPP se demostró que aquellos con menor índice de masa, con mayor índice de masa corporal y más jóvenes fueron los que más se beneficiaron. Y eso no es lo que se tiende a hacer en la práctica. De hecho, aquí vemos en este metaanálisis que con metformina se puede lograr una reducción de alrededor del 25%, o sea, la mitad de lo que se puede lograr con cambio de estilo de vida, en mi opinión, porque esto lo que está haciendo es enmascarando el momento en que la persona progresa a diabetes. Si se suspende la metformina, el tema sigue adelante y terminan desarrollando diabetes. De hecho, en este modelo de predicción basado en el DPP se demostró que solamente en el último cuartil, que es básicamente gente que tiene hemoglobina bien alta, es donde la metformina parece ser útil. De resto no. En cambio, los cambios de estilo de vida que están arriba son útiles en cualquier cuartil de riesgo. Se me acabó el tiempo, me pasé, ¿cuántos? 6 minutos. Ok, entonces, básicamente, esta es una revisión sistemática, ahí está la referencia, les recomiendo que la lean, donde muestran las barreras que detectaron en 11 estudios que pudieron recopilar que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Son cosas que asumimos que son las claves. Yo simplemente agregaría o diría que una de las cosas que me parece clave es el tema de los coaches, o sea, tenemos que entrenar cambiólogos de estilo de vida, no podemos meterle esa carga a las enfermeras, nosotros los médicos no tenemos ni idea de cambiar estilo de vida, ni siquiera el nuestro, o sea que tenemos que entrenar gente para eso y tener en cuenta la enorme rotación que hay en los servicios de salud pública. Uno entrena muy bien su equipo y a los 3 meses, 6 meses ya no están en esa área o ya no están trabajando en ese centro. Y el otro tema es probablemente buscar estrategias para mantener la adherencia. Y probablemente en ese sentido los TICs, todo lo que sea por celulares, mensajes, etcétera, la inteligencia artificial que mencionaba la doctora, esas cosas nos pueden ayudar a mejorar la adherencia. Que es urgente identificar las personas de alto riesgo siempre y cuando tengamos, insisto, un programa que ofrecerles. Identificarlos y dejarlos al aire no ayuda para nada. Entrenar coaches, como ya dije, y buscar estrategias de adherencia. Y lo más importante, combatir la obesidad. Si se acaba la obesidad, se acaba la prediabetes, se acaba la diabetes, se acaba el problema. Eso fue, entre otras cosas, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, desafortunadamente con un experimento muy cruel, pero en ese sentido funcionó. Y bien, con esto termino. Muchas gracias. Bueno, creo que si existen preguntas pasamos ahí. El grupo le invito a la doctora Aparicio, a la doctora Felicia Cañete, al doctor Ashner y a la siguiente. Por favor, al doctor, ¿dónde está el doctor Federico? Ya se fue. Bueno, vamos. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿Está todo ok? Bueno, muchísimas gracias a nuestros excelentes expositores.